les dices a otros que mueran, aun cuando tienes miedo a morir. La tercera temporada nos llevó a acompañar a Alice por su segunda travesía en el cruel mundo de la frontera, esta vez con un protagonista mucho más maduro y que, a diferencia de las dos temporadas anteriores, no sobrevive por puro instinto, sino que tiene razones claras para vivir y volver al mundo real. Aunque la temporada tiene sus evidentes problemas al haber sido creada para aprovechar el éxito de las dos anteriores, esta tiene al menos una filosofía muy clara. Si de las dos primeras interpreté que su mensaje era "sigue luchando, vivir vale la pena cuando encuentras un propósito", diría que el objetivo de esta es demostrar que la vida no es un camino de flores y que para conocer la felicidad necesitas experimentar también la tristeza. Como comenté al principio, el Alice que regresa en esta ocasión a Borderland es uno muy distinto. Ahora es un adulto, estudió psicología y tiene dos importantísimas razones para ganar: su esposa, Usagi, y su hijo aún en estado de gestación. En esta ocasión es un líder por decisión propia, entiende la situación en la que está y sabe que si quiere llegar hasta el final, y a su vez ayudar a todos los que pueda, tiene que tomar el rol de punta de lanza. Esto lo demuestra desde que recupera sus recuerdos, especialmente en el juego de los zombies, donde en una jugada digna más bien de Chishiya o de otro personaje experto en manipulación, consigue salvar a todos los de su grupo, así como sumar una pieza clave en Rei y una deuda en Kazuya, elementos que se mostrarían clave en un futuro. Sin embargo, aun cuando Alice sabe cómo usar a voluntad la empatía que lo hizo tan poderoso en temporadas anteriores, y no solo como un rebote de su naturaleza, hay un par de elementos que aún no es capaz de controlar: los miedos y las inseguridades humanas. El punto de encuentro entre esta idea y la filosofía de la temporada se da en el último juego, Mirai Sugoroku, donde los personajes deben lanzar dados para avanzar casillas y perseguir su futuro ideal. Aun cuando todos anhelan un futuro positivo, en un principio el grupo parece estar de acuerdo en seguir el plan de Alice. El tipo se ganó la confianza en los juegos anteriores y aquellos que llegaron junto a Usagi pueden inferir que, al igual que ella, su esposo hará todo lo posible para que avancen a salvo. Sin embargo, esta armonía y decisión de seguir a Alice dura poco, cuando el juego muestra su verdadera naturaleza. La semilla de la duda y de las inseguridades empieza a germinar en todos. El conflicto inicia su desarrollo cuando Ryuji lanza la primera piedra, argumentando que no tienen razón alguna para confiar en Alice, alguien a quien acaban de conocer. Aún así, los jugadores empiezan a moverse en grupos por el tablero, intentando optimizar sus puntos y sus posiciones de forma tal que puedan llegar a la salida en el menor número de turnos posible, sin dejar a nadie atrás. Las cosas empiezan bien, todos entran en salas donde su futuro parece agradable, una pequeña carnada. Los grupos se separan, y ahora en estados de mayor vulnerabilidad, sin el liderazgo de Alice o de Usagi marcando el ritmo, todos quedan a merced de sus traumas y temores. Tetsu se ve seducido por un futuro en el que deja de consumir y encarrila su vida de nuevo. Nobu por uno en el que finalmente gana la confianza que le ha faltado toda su vida. Itsuki puede ver a su hermana Yuna teniendo una buena vida con su pareja. Rei empieza un camino exitoso como dibujante. Sachiko ve una vida estable con su hijo. Ryuji, reconocimiento a su investigación. Arisu y Usagi, una familia feliz. Por ahora todo está correcto. El plan parece llevarlos a un futuro posible donde las cosas van bien. Sin embargo, cuando las tiradas de los dados los obligan a dispersarse en distintas direcciones, las grietas y deseos individuales empiezan a hacer acto de presencia con mayor intensidad. Ryuji convence a su lado del grupo que deben separarse y aprovechar la dispersión para buscar posibles salidas. Itsuki, por su parte, admite que aunque Alice parece una buena persona, nunca pondrá el bienestar del grupo por encima de la posibilidad de salvar a su esposa y a su hijo. Poco a poco el juego empieza a seducirlos con futuros idílicos donde todo va perfectamente bien, donde son importantes, donde cumplen sus sueños, para luego aplastarlos con la cruel realidad. Futuros complejos donde las cosas salen mal. Tetsu, en una de sus posibilidades, deja las sustancias y se reencuentra con quien parece ser el amor de su vida. Tentado, avanza a la siguiente sala, donde se tropieza con una imagen suya quien ahora es exitoso, pero es adicto a las mujeres. Tetsu cae en este ir y venir de futuros positivos y negativos hasta que llega a la última sala, donde sus puntos se acaban. Ahí empieza a reír de forma irónica. Lo que ve es la sombra de la que nunca pudo escapar. Según esta puerta, Tetsu morirá como un pobre y miserable adicto que nunca pudo superar su dependencia. El siguiente en verse seducido por esta idea del futuro perfecto es Itsuki, quien parece sentirse culpable por ir al volante durante el accidente que lo dejó huérfano junto a su hermana. A grandes rasgos, la búsqueda de Itsuki parece más noble que la de Tetsu,
pues lo que persigue es un futuro perfecto para Yuna, uno donde conoce a alguien bueno, forman una familia, tienen un hijo. En ningún momento se ve a Itsuki cumpliendo alguna meta, amando o siendo amado. Siempre es un personaje secundario en la historia de su hermana. En su intento de proteger a Yuna, la termina dejando sola. Itsuki acaba con sus puntos, y en su última sala, muere, pero en una extrañísima paz. Su visión final es el matrimonio de ensueño de su hermana pequeña. Aunque el azar tiene un peso importante, al igual que en casi todos los juegos de la tercera temporada, me resulta muy curioso que los personajes que terminaron muriendo fueron todos los que se obsesionaron por perseguir futuros idílicos, donde no hay dolor, donde todo sale bien. Sin embargo, los personajes que se mostraron fundamentales para que la mayoría del grupo pudiera llegar al final, fueron aquellos que estuvieron dispuestos a enfrentar posibles futuros no tan agradables. Rei es quien quizá padece el sufrimiento más sostenido durante el juego, pues la entre comillas traición de los hermanos la deja condenada a pasar varios turnos sometida a la tortura de un futuro en el que sufre acoso, donde se ve como una artista fracasada que al igual que muchos dibujantes japoneses, termina inconsciente por agotamiento, donde es una vergüenza para su familia. Sachiko por su parte también acepta quedarse en una de las celdas para que el juego pueda continuar, aun sabiendo que se enfrentará a su mayor temor, ver a su familia hecha pedazos y a su hijo con la sangre de su padre en sus manos. Por su parte, Alice y Usagi se enfrentan a la inminente posibilidad de que uno de los dos no sobreviva para ver crecer a su hijo, mientras que Nobu aparece en un punto medio. Por su juventud y trasfondo de acoso y autolesión, era en extremo vulnerable a perseguir un futuro ideal. Sin embargo, a diferencia de Tetsuo e Itsuki, este vuelve en sí a último momento, con la fortuna de que Sachiko y Usagi lo encuentran. La mujer que ya tiene experiencia como madre y la que será mamá en un futuro, llegan al rescate del chico que en ese preciso momento necesitaba del abrigo de una figura materna para consolidar su decisión. En general, el mensaje del Mirai Sugoroku es claro: el futuro es incierto. No persigas futuros idílicos porque estos son capaces de hacerte mucho daño también. Tal perfección nunca será real. En el camino te encontrarás con dolor y tristeza. Sin embargo, depende de ti tomar las decisiones que forjen ese camino con el que sueñas, aun cuando te vas a encontrar con múltiples trabas. Y creo que tanto el final del juego como la charla de Alice con el vigilante refuerzan esta idea. Al llegar a la última celda lanzan los dados para ver cuántos podrán salir. Arisu decide quedarse para que su esposa y su hijo puedan tener un futuro, rompiendo la expectativa de Itsuki. Consigue que su familia sobreviva, pero sin perjudicar a los demás. Quizá una alegoría al hecho de que a veces, para que alguien tenga un futuro mejor, otra persona debe sacrificar el suyo. Posteriormente, cuando consigue escapar de Banda gracias al vigilante, este le ofrece a Alice dos posibilidades: despertar y volver al mundo real bajo la incógnita de lo que se avecina. Quizá su esposa y su hijo ya no estén ahí, tal vez se le acabó el tiempo, a lo mejor su vida matrimonial es un infierno, o podría tomar una ruta más sencilla: morir y disfrutar de un destino asegurado, de un final definitivo, sin dolor y sin dudas. Alice decide abrazar el enigma que representa el futuro, y se lanza al agua para traer de regreso a la mujer que ama, aun cuando esto pueda costarle la vida. Ahora dime, ¿qué opinas de la tercera temporada? ¿Tienes tu propia interpretación del final? Deja tu respuesta en la caja de comentarios, será un gusto leerte. Por mi parte, he mostrado todas mis cartas, así que termino mi turno. Nos volveremos a ver, o tal vez no.